Hola, 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 mis queridos hermanos, amigos nuestros. Es muy grato llegar hasta ustedes en un día como hoy, pues me produce mucho contentamiento y es muy significativo también para mí. Qué ganas de estar juntos en forma presencial, ¿no es verdad? ¿No creen ustedes? Soy José Ferrada en una nueva cápsula de oro. Quisiera presentarles antes que nada a nuestros hermanos Lucas, Pilar y Alexis, hermanos nuestros de la catedral. Ellos tienen algo lindo para decirnos, muy interesante acerca del discipulado. ¿Lo escuchamos? Hola, me gustaría compartirte la importancia que ha tenido y tiene para mí el discipulado en mi vida. Bueno, yo partí bastante pequeño en la iglesia, he sido cristiano prácticamente toda mi vida, pero ya cuando más grande empecé a entender la importancia que tiene el apoyo y la compañía en este caminar, en este crecer. A través del discipulado yo he recibido enseñanza, he recibido apoyo y he recibido formación en un vivir que es bastante difícil y complejo sobrellevar solo. A mi visión, el cristianismo se vive en compañía, se vive en comunión. Estando solo, el camino se vuelve bastante cuesta arriba. Por eso te invito a abrirle las puertas al discipulado y también a discipular. ¿Por qué no? Te dejo un abrazo. Chau, chau. Hola, mi nombre es Pilar Martínez y pertenezco a la red de la pastora Erika Campos desde hace 14 años. A su lado aprendí que un discípulo es una persona que está comprometida a aprender y a seguir a alguien, tarea que ella tomó y me enseñó que es un proceso que dura toda la vida. Este discipulado también ha alcanzado a mis hijas, ya que la mayor de ellas este año recién pasado vivió su propia experiencia con el Espíritu Santo, gracias al constante trabajo que mi madre espiritual ha realizado. Bendiciones, querida catedral, mi nombre es Alexis Llano. El discipulado ha sido fundamental para mi familia, me ha ayudado a controlar mis emociones, nos ha ayudado a interactuar mejor como familia y nos ha ayudado a confiar en el Señor, no importa cuán difíciles han sido las circunstancias. Un abrazo. Qué lindo, qué bueno ha sido escuchar a estos amados hermanos, Lucas, Pilar, Alexis, hablando bien acerca de cómo ellos han crecido y han sido transformados por el Señor a través del discipulado. Otro ha dicho que ha sido un gran compromiso que ha tomado para toda la vida porque le ha servido para su familia. Hay otra persona que dijo que le ha ayudado mucho para controlar sus emociones en una mejor interacción con la familia. Amados, en realidad el discipulado es buenísimo, maravilloso, y es algo que creó el Señor mismo para ayudarnos a nosotros, para que podamos comprender mejor las Escrituras y comprometernos con Él. Por eso, el tema de esta tarde lo he titulado Discipulados para impactar. Recuerdo bien, en los años 60 aproximadamente, escuché personalmente y por primera vez la revelación de esta palabra de discipulado. Y fue de la boca del pastor Juan Carlos Ortiz cuando visitó nuestra congregación por 3 días seguidos, proveniente de Buenos Aires. Nunca en mi vida he olvidado esos 3 mensajes que escuché. Impactaron mi vida desde el principio y hasta hoy día mismo. Juan Carlos es el autor del libro Discípulo, leído por millones de creyentes en el planeta. Muchos de nosotros los pastores continuamos enseñando como texto de estudio este libro a nuestras congregaciones. Al recibir el resumen de esta cápsula que ya ha comenzado, usted va a recibir adjunto la dirección digital para que obtenga el libro de Juan Carlos Ortiz, El Discípulo, de manera absolutamente gratuita. Un regalo para cada uno de ustedes que están escuchando en esta oportunidad. A propósito de este fundamento principal, veamos el tema de hoy entonces, discipulados para impactar. Permítanme, en este fundamento principal, ver el tema desde la perspectiva de 2 modelos diferentes de discipulado. El modelo de Juan el Bautista
y el modelo de Jesús, nuestro Señor. Veamos entonces primeramente el modelo de Juan el Bautista. Hay varias citas bíblicas que hablan acerca de este tema, del discipulado, cuando los fariseos fastidian al Señor. Pero hay otra cita bíblica por ahí, cuando el tema del discipulado se presenta en una pregunta de los discípulos del Señor Jesús. Y cuando esto lo leí, llamó profundamente mi atención. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta religiosa. Veamos esto. Mateo, capítulo 9, en la traducción del lenguaje actual, dice: los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, Señor. ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Estos jóvenes no eran cualquier discípulo. Eran los discípulos de Juan el Bautista. Estos discípulos no habían sido discipulados por cualquier maestro. Su maestro era Juan el Bautista, quien a su vez era primo de Jesús. Juan el Bautista era admirado grandemente por Jesús. El Señor había acuñado una frase de oro en honra a Juan. Juan 11:11 dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y el Señor Jesús lo compara a Juan con Elías, el profeta. Y en el versículo 14, el Señor dice: es aquel Elías que había de venir. ¡Wow! El Señor tiene un gran concepto, un alto concepto de Juan el Bautista. Pero ahora lo estamos mirando desde la perspectiva de discipulador de sus discípulos, quienes hicieron esta pregunta al Señor. Juan el Bautista había enseñado bajo un concepto errado a sus discípulos. Y además de equivocados que estaban, quisieron enfrentar al Señor teológicamente con lo aprendido de Juan. Grosso errore. El Señor Jesús les responde a los discípulos de Juan diciéndoles: en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio, y entonces los invitados ayunarán. ¿Qué es lo que no habían comprendido los discípulos de Juan, tampoco los fariseos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Fue la pregunta. Y aquí es donde se descubre lo que de alguna manera vemos que no fue correcto, que tenían en la mente los discípulos de Juan. El ayuno sugiere luto, hermanos, pero la presencia del Señor Jesús junto a sus discípulos es una ocasión de contentamiento, de gozo, como si fuera el gozo de una boda. La respuesta de Jesús a los discípulos del Bautista indica que aún Juan mismo no comprendía que Jesús era el novio de esta historia. El rey del nuevo reino de Dios en el planeta Tierra. Por lo mismo, tampoco lo comprendían los discípulos de Juan. Jesús les explica a los discípulos de Juan con una enseñanza especial. Quiero invitarles a leer Mateo capítulo 9 y versículo 16. Si un vestido viejo se rompe,
no se le pone un parche de tela nueva. Porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido. Entonces el daño es mayor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Esta es la parábola, la enseñanza de Jesús a los discípulos que preguntaban por qué los discípulos del Señor Jesús no ayunaban como ellos. Bueno, continúa el Señor enseñando a estos jóvenes, discípulos que aún ellos mismos, siendo discípulos de un maestro grande, eran como cuero viejo para recibir el vino nuevo, que es la palabra del Señor, las buenas nuevas del reino de los cielos. No es cualquier palabra. Si podemos reflexionar algo en lo que ya estamos conversando, podríamos decir, hermanos, que las viejas formas que enseñaban los fariseos y aún Juan mismo a sus propios discípulos eran completamente añejas, eran cuero viejo. En esta ocasión, el problema principal no era ayunar o no ayunar, sino era asunto de reconocer que el esposo ya había llegado para estar entre ellos y ellos no se habían dado cuenta. El vino nuevo, la palabra del Señor Jesucristo, ya se estaba vaciando en la gente y los discípulos de Juan y los fariseos no lo estaban bebiendo. Permítanme explicar esto en forma sencilla. El vino viejo es la palabra de tradiciones y costumbres entremezcladas con la Torá. El cuero viejo es el discípulo receptor de un maestro viejo que porta una palabra vieja. Tanto vino viejo como cuero viejo deberíamos cambiarlo. Estos amigos aún mantenían un vino viejo, es decir, sus tradiciones, sus tergiversaciones, sus costumbres religiosas en un cuero viejo, es decir, mentes no renovadas por el Espíritu Santo, mentes acostumbradas solo a tradiciones. El libro de Romanos 12:2, recuerden que nos enseña diciendo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué podemos reflexionar respecto a esto? Si acaso hubiera una mente tradicional en alguno de nosotros, a pesar de llamarnos discípulos, necesitamos dejar fuera de nuestra vida esta vejez espiritual para renovar nuestra mente en un discipulado de vida espiritual. Rebobino, queridos. El modelo del discipulado de Juan el Bautista hacía ver a los discípulos de Juan con la misma manera de pensar de los fariseos, preocupados más de las costumbres religiosas que a la postre no les permitían ver a Jesús como el novio de la fiesta. Queda en evidencia entonces que el modelo de Juan no era el modelo que Jesús querría desarrollar en sus propios discípulos. Para Jesús era tan importante
modelar bien, pues se jugaba el futuro de la humanidad. Gracias a este discipulado, queridos hermanos, un discipulado cristocéntrico, las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor Jesucristo y su reino glorioso han llegado hasta nosotros después de 2000 años. Veamos entonces con esto el próximo capítulo de esta enseñanza. El modelo de Jesús. Les invito a leer la última parte de los siguientes versículos de Marcos 2:22. La última parte de este versículo dice: por eso hay que echar vino nuevo en recipientes nuevos. ¿Por qué lo dice así el Señor? Porque el vino nuevo rompe los recipientes viejos y hay gran pérdida. En el mismo texto de Marcos, pero en la versión de Reina Valera 1960, dice: pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Se ha de echar. En esta versión Reina y Valera, esta frase es una orden del Señor. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Como es una orden del Señor, proveniente del mismo cielo la orden, yo infiero que jamás el Señor va a vertir su vino nuevo en vasijas viejas, por ningún motivo. Esto indica que las vasijas viejas no deben ni pensar siquiera que podrían recibir el vino nuevo, pues son catalogadas como viejas. Lucas capítulo 5, versículo 39 de la Reina Valera 60 dice: y ninguno que beba del vino añejo, es decir, del vino viejo, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo, es decir, el viejo, es mejor. ¿Qué reflexionamos de este texto bíblico? Aquí se muestra a otras personas que no están dispuestas a pagar el precio del discipulado. En el libro de Lucas, el Señor con mucha angustia, tristeza, se refiere a seguidores del Señor que se han acomodado al viejo sistema legalista y religioso y que no están dispuestos a aceptar las buenas noticias del Señor. ¿Por qué? Porque estas personas dicen que el añejo, el de ayer, fue mejor. Qué pena, todavía pareciera escucho decir palabras similares hoy en día. Es posible que haya creyentes en este tiempo que lleguen a decir exactamente lo mismo. El Evangelio de mis padres y abuelos de esos tiempos es menos complicado, es menos exigente. Basta con asistir algunos domingos a la iglesia, pero no me estén cambiando mis costumbres por nuevas costumbres. Yo ya no cambio, yo ya soy viejo en esto del Evangelio. Queridos, tengamos en consideración algo importante. Decidir ser discípulo de Jesús tiene un alto costo. Pero bien lo vale cuando uno mira hacia atrás y ve el resultado de miles de personas viniendo a los pies del Señor Jesús, se contenta. Entonces ve que el modelo de Jesús en uno siempre va a ser mejor que el modelo de Juan en sus discípulos. En otra ocasión, el Señor Jesucristo se encuentra con la misma situación y enseña de esta manera. Juan capítulo 6, versículo 58. Dice el Señor: yo soy el pan de vida.
que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, el maná, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga en Capernaum, que era el poblado de Pedro y de Juan. Pero cuando muchos de los seguidores de Jesús, son seguidores del Señor, de los que voy a hablar, le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo, Señor? Seguramente entre los que decían eso estaba Pedro o Juan. Reflexionemos sobre esto. Perdón. Esta historia realmente se inicia cuando Jesús está conversando con unos judíos en Capernaum, pueblo costero al norte del mar de Galilea. En el contexto anterior, Jesús los confronta y les dice que lo buscan solo por el milagro de los panes y los peces. Y el Señor les dice: ustedes se saciaron comiendo la última vez sin pagar ni un 20. Moisés les dio maná, continuó diciéndole, y saciaron sus estómagos. Pero el Padre ahora les está regalando el verdadero pan del cielo, refiriéndose a sí mismo. Y Jesús les explica que Él es el pan del cielo. Jesús redunda explicándoles y les recalca en el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El discipulado tiene que ver mucho, hermanos, con comer a Jesús y comerlo entero. No se trata de adoptar un nuevo sistema de hacer las cosas. No se trata de 10 lecciones en una clase de un salón de la iglesia. Comer a Jesús significa aceptar todas sus palabras y dar inicio a vivirlas cada día de su vida. Ahora, es muy importante aclarar lo siguiente. En nuestra congregación Catedral de la Alabanza no estamos interesados en formar discípulos de un líder o de una persona en particular. Pastores, líderes, no es la intención. Pero sí estamos interesados en obedecer a Dios en su propio mandato cuando el Señor dijo: hagan discípulos de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Eso sí es en lo que estamos de acuerdo. Hilando un poco más fino en este detalle, se trata de lograr en el discipulado a los creyentes, se trata de lograr el carácter de Cristo en el discípulo, en todo creyente. Pasemos ahora a un tercer punto que va a hablar sobre el modelo del Talmid. El modelo del Talmid. En aquellos tiempos era común ver uno o más jóvenes tras una persona mayor que los iba instruyendo en los caminos de la vida. A los jóvenes seguidores de esa persona mayor se les llamaba Talmid y mantenían una relación muy estrecha con su rabí, con su maestro. La palabra hebrea Talmid es la traducción de la palabra discípulo. Entonces nos preguntamos, ¿quién es conocido como Talmid? Es aquella persona que por decisión propia se anula a sí misma
para recibir la enseñanza de un maestro. La opinión de su maestro la van haciendo suya. Un talmid, un discípulo hebreo, decide mantenerse en esta decisión en todos los ámbitos de su vida. Talmid es una persona que aprende, que decide aprender y ser instruido en una materia definida. Esta palabra talmid no se usaba solo para conductas morales y de fe religiosa. También era usada en conductas morales, en fe religiosa, en ciencias, en filosofías, en tecnologías, en economía, en gobierno. Talmid era una palabra usual en Israel, de tal manera que todo aquel grupo de jóvenes que iba tras un maestro, podría ser un maestro religioso, un maestro de ciencias, un maestro de filosofías y alguna de las otras que ya hemos mencionado. Mire lo que dice Isaías 54. El fiel servidor dijo, hablando Isaías de sí mismo: Dios me enseñó a consolar a los que estaban afligidos y cansados. Me despierta el Señor todas las mañanas para que yo reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo, como todo buen talmid, dice el hebreo. Isaías dice que Jehová Dios le da habilidad para escuchar y aprender. De esta manera es como si fuera un discípulo. Así es un discípulo, así es un talmid. Por lo tanto, estar involucrado dentro del concepto de ser un discípulo requiere de un corazón dispuesto que escucha y obedece. El profeta Isaías desarrolló un círculo de discípulos que él personalmente instruía y podía promulgar sus enseñanzas a muchas personas en la nación de Israel. Isaías quería depositar su tesoro de advertencias y enseñanzas en sus discípulos, en sus talmid. Permítanme concluir algunas cosas de esta palabra del Señor, discipulados para impactar. Amados, ¿no creen ustedes que debemos hacer un par de preguntas importantes hoy en día? Si yo creo ser un discípulo, un talmid, me debo preguntar entonces, ¿qué modelo de discipulado estoy recibiendo? Yo talmid, yo discípulo, ¿estoy recibiendo el modelo de Juan o estoy recibiendo el modelo de Jesús? Al revés, yo discipulador, yo un maestro, me debo preguntar, ¿qué modelo yo estoy desarrollando en los discípulos del Señor que estoy enseñando? ¿El modelo de Juan o el modelo de Jesús? El modelo de Juan defiende tradiciones y costumbres, pero el modelo de Jesús, sus discípulos llegaron a poner de rodillas a los imperios de las naciones de todo el mundo en 2000 años. Y bendito el Señor, por esa razón ha llegado el Evangelio hasta nosotros hoy. Amados, si deseamos transformar y ver transformada nuestra nación, lo lograremos con vasijas nuevas. No se logrará con vasijas viejas. Es por eso que imploramos cada día al Señor, a fin de que la palabra que nos llega para ser discipulados al carácter de Cristo
Anhelamos con todo el corazón que la podamos vivir día tras día, porque lo que necesita una nación como nuestra nación es de hombres y mujeres que puedan modelar como Jesús modeló a sus discípulos. Amados, con todo el corazón, modelemos, enseñemos discipulado de acuerdo al modelo de Jesús.